Muy bien, entonces vamos a hablar en esta clase y fundamentalmente vamos a ver mucha información fotográfica que permita entender todo lo que de alguna manera he estado tratando de explicarles en las anteriores clases respecto a lo que es la altura, la definición de estas obras civiles en general. Bien, entonces vamos a ver qué obras civiles son necesarias para las micro y mini centrales hidroeléctricas. Son muy parecidas, obviamente, a las centrales grandes, pero sin embalse, ¿no? Es decir, sin represa. Pasando un poco en qué consiste el sistema de una central hidroeléctrica, en este caso micro, mini, central o hasta mediana. La idea es, en una bocatoma, una obra de captación de agua, sacar agua en, digamos, del curso normal del arroyo, del río, de manera parcial. No hay que sacar todo el agua, obviamente, sino se secaría todo este tramo y tendríamos efectos ambientales negativos. Entonces, sacamos parte del agua y derivamos entonces el agua por obras civiles. La primera es la bocatoma, o también llamada obra de toma. Esta servirá para desviar las aguas y captar hacia el sistema de desarenador, canales, etc. Bien, entonces, bocatoma. Luego tendríamos la parte de desarenadores, canal, un canal que va a conducir el agua hasta un punto que le llamamos cámara de carga. Esta cámara de carga va a servir para almacenar agua, un cierto nivel de agua, no es una cámara muy grande como vamos a ver en las imágenes, y esta cámara de carga tiene el agua que va a ingresar hacia la tubería de presión, que después deberá llegar a la turbina para hacerla girar, y parte del agua que no ha sido utilizada al entrar a la casa de máquinas o a la turbina, va a tener que pasar por un rebose, es decir, un rebalse de la obra de toma, de la cámara de carga, que se va a ir obviamente al cauce del río, para que no cause inconvenientes y haya erosión en la parte de la zona de la casa de máquinas, como vemos acá. Obviamente tienen que estar bien conducidas estos excedentes, estas aguas excedentes, con obras que permitan salir hacia el curso natural del agua. La misión, por tanto, es que estas obras civiles permitan llevar el agua hasta un punto que nos permita tener una altura determinada que se va obteniendo en función de la pendiente que tenemos que ir rescatando, porque la pendiente natural normalmente es mayor de la que necesitamos y lo que tenemos que hacer es una pendiente bastante pequeña para que logremos tener esta altura. Bien, entonces vamos a hablar y vamos a ver imágenes de la bocatoma, de las obras civiles como canal, cámara de carga, tubería, etc. Veamos entonces a continuación eso. La obra de toma, la función es derivar el agua desde el arroyo hacia el canal de aducción. Acá el agua de este arroyo está viniendo de esta parte en este sentido. Acá observamos unos muros de encauzamiento, es decir, estos muros, tanto acá como al otro lado, sirven para que el agua vaya a encauzarse, es decir, que venga dirigida hacia el lugar donde nosotros queremos que vaya. Porque si no hubieran estos muros de encauzamiento, el agua cuando encuentra una barrera, logra buscarse un cauce y que puede ser que se vaya por otro lado y obviamente no nos serviría de nada. Entonces tenemos que hacer primero las obras de encauzamiento, estos muros de encauzamiento. Segundo, tenemos acá en la imagen como si estuviera totalmente plana esta sección. Resulta que este es un pequeño asut, o sea, una pequeña pared, que ya en la parte de arriba ven como una especie de piscina, digamos, agua tranquila. El agua que ha llegado se almacena un poco por acá y la idea es sacar por un costado el agua para que se vaya hacia este sistema de aducción. Bien, el resto del agua que no ingresará por acá, este ya sería parte de la obra de toma, el agua que no va a ingresar por este canal se va a ir por el curso natural, como ustedes pueden observar acá. Bien, vamos a ver esta misma fotografía, digamos, o imagen, pero tomada el momento de su construcción. Acá quiero que recordemos este muro de encauzamiento y hay una ventana lateral en la parte inferior que vamos a ver en la siguiente imagen. Acá está. Entonces, viendo desde el otro lado ahora, el agua va, en este caso, en el sentido hacia donde están las personas.
Acá tenemos estos pequeños puntos, unos pilotes, que permiten tener un cierre después, o sea, se hace con maderas o con mismas obras civiles, para que el agua vaya a detenerse parcialmente por acá, y el agua que logra ser captada va a ingresar por estas rejillas, y estas rejillas son para evitar de que ingresen piedras grandes, como por ejemplo estas. Pero piedras pequeñas y tierra o arena, qué sé yo, va a ingresar. Eso después uno se encarga de hacer el mantenimiento en otras obras civiles que vamos a ver. En este caso, este muro de encauzamiento que ven en esta parte tiene una ventana lateral que va a servir para la obra de toma, es decir, la boca toma. Acá se va a poner, como vamos a ver en las siguientes imágenes, entre estos pilotes se van poniendo varios en todo el cauce del río para que tengamos la altura suficiente que permita mantener un cierto nivel de agua para que después ingrese hacia este lado derecho. Bien, ahora vemos la obra ya en otra vista, cuando no ha llegado todavía agua para ser turbinada, pero ya nos permite observar cómo va a ser el trabajo como tal. Fíjense, en esta parte, como se está haciendo las obras civiles, se están construyendo, lo que tenemos que hacer es derivar el agua, aguas arriba, hacia una parte lateral que después se la tiene que cesar, obviamente, para evitar que después se vaya el agua por este lugar. Solamente se hace esta derivación para construir la obra civil como tal. Entonces, en esta imagen se puede observar que el agua está pasando por este otro lugar, pero eso es a propósito, para evitar de que dañe estas obras que se están construyendo. Estas obras normalmente tratan de construirse, por supuesto, en la época de estiaje, como en el caso de Bolivia es más o menos esta época, que permita tener un cauce menor, digamos una cantidad menor de agua, que no vaya a dañar las obras en una riada, ¿no? Entonces, acá estos pilotes que tenemos por acá van a servir para hacer el cierre y que el agua se almacene una cierta cantidad de altura y ese volumen va a ser derivado lateralmente hacia la derecha. El excedente va a pasar por encima y se va por el cauce natural. Recalco, esta parte que está abierta en este caso es solamente para la etapa de construcción, porque después obviamente tiene que cerrarse. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo ya cuando va llegando el agua se pueden poner estas tablas. Si ustedes recuerdan, la obra lateral que está acá permite entonces captar aguas y llevarlas por un costado. Pero para que esto suceda de manera adecuada, la idea es que el cierre sea producido a través de unas compuertas, en este caso maderas, o puede ser también una obra fija. Eso dependiendo del tipo de obras que definan los ingenieros civiles. Acá podemos observar otra imagen de esa misma obra de toma, donde ya está lista para poder hacer los cierres y después empezar a acumular un poco de agua. Como les decía, acá no es un embalse para todo un año, no es una represa, solamente permite almacenar agua por una cierta cantidad de tiempo y obviamente un volumen pequeño, pero la idea es que entre por estas rejillas y se vaya después por el contorno del cerro por los canales. Acá podemos ver otra obra, es una obra de toma también con salida lateral, pero en ríos de muy alta pendiente, es decir, con mucha roca. Acá ya no hacemos una obra de encauzamiento porque las mismas laderas de los cerros permiten tener un cauce dirigido. Lo que se hace entonces en esta parte es una obra que permita tener un ducto. Normalmente en este caso hacer un canal es muy complicado, entonces se utilizan ductos de sección bastante grande, digamos, estamos hablando de 10, 12 pulgadas o más, para que sirvan como sistema de transporte, como un canal, digamos, hasta este punto que en este caso sería una cámara de carga. Y de acá directamente se baja con la tubería de presión. Esta característica de tener una obra civil tan corta es porque el agua que está viniendo por acá está por una pendiente bastante grande y solamente se van a estar derivar esta agua encauzándola adecuadamente hacia la tubería de presión para que de esa parte después se tenga directamente la tubería hacia la casa de máquinas. O sea que en síntesis, la cantidad de obras civiles en este caso no es muy grande y no se requiere canales largos, obras de toma muy grandes, como en el caso de las imágenes anteriores. Acá podemos observar
otra obra de toma que tiene un cierre en esta parte, una especie de cascada se origina por este desnivel, pero la función entonces de este pequeño barraje es almacenar agua, cosa que el agua ingrese por esta parte lateral. Acá pueden observar ustedes, tiene una desviación lateral y el agua de acá se tiene que ir entonces hacia la izquierda para llegar a través de los canales hacia la casa de máquinas, obviamente a la cámara de carga previamente. Acá vemos, por ejemplo, cómo es el caso de esta obra que está permitiendo hacer una captación. Acá estamos haciendo una captación de aguas con una salida lateral, pero está viniendo a este desarenador que no es nada más que una obra civil con una sección mayor a la del canal, cosa que la velocidad del agua que se tiene sea más lenta y que se precipiten todos los sedimentos en la parte inferior. Y obviamente hay unas válvulas o compuertas que permiten de vez en cuando hacer la limpieza de todo lo que se ha almacenado en el fondo. Y también las piedras se van a almacenar en esta parte y se las saca normalmente de manera manual, en caso de que hayan ingresado piedras, hayan caído estos materiales. Las piedras no van a estar en el canal de hecho ya solamente va a ir agua sin piedras, pero posiblemente turbia, que después se tendrá que limpiar en las otras obras civiles al final. Y acá podemos observar entonces esta captación y ya podemos ver también cómo el canal va haciendo un contorno por el cerro para tratar de lograr ciertos desniveles. Vamos a ver acá una captación donde tendríamos una pequeña obra civil, que son muros, nada más de hormigón, que permiten en este caso hacer la derivación. ¿Cómo es el funcionamiento en este caso? Sería un pequeño almacenamiento de agua para un arroyito pequeño, y el agua que normalmente debería ir fluyendo por este lugar, la idea es que pase, o sea, acá tiene una compuerta que se le obliga al agua a venir por esta rejilla, y por tanto el agua, sin que entre en piedras, pasa a esta pequeña obra de toma y se vaya por el canal. Acá esta parte es el canal, en cambio este es el cauce natural del río. La obra civil, esta obra pequeña, tiene como objetivo entonces encauzar el agua hacia un costado, hacia la parte lateral, para que después pueda fluir sin inconvenientes. En esta otra imagen podemos observar esa función. Acá tenemos la obra civil, este pequeño, digamos, reservorio, es como una especie de piscina, y que en algún caso también la gente utiliza para ese fin. No es problema porque el agua puede estar con espuma, qué sé yo, no tiene ningún inconveniente, no le pasa nada a la turbina cuando vaya a ingresar el agua hacia esa máquina. Acá tenemos entonces este pequeño barraje con las rejillas que tendríamos a este lado en la captación, y por tanto el agua después de ser captada va a ir por los canales hacia el punto final de consumo. Y el agua que no está entrando entonces hacia la central hidroeléctrica, lo que va a hacer es continuar su curso natural. En algunos casos, si es que se va a hacer mantenimiento o sencillamente queremos parar la operación, en estos lugares existen compuertas que los operadores van a venir a cerrarlas para evitar de que el agua continúe por el canal. Obviamente hay un cierto volumen que va a continuar por el canal, pero hasta que se termine ese canal, el agua en el canal, perdón, debe estar cerrada la compuerta, cosa que después se puede hacer todo el mantenimiento. Bien, también obviamente existen las compuertas automatizadas que se las puede controlar desde la casa de máquinas, y de hecho es la mejor manera para evitar de que hayan inconvenientes, inclusive de índoles de accidentes o trabajos que las personas no los hagan de manera adecuada. Bien, acá vemos, por ejemplo, otra obra de toma en plena roca. Acá no es nada más que ponerle un muro de hormigón armado, pero estas rocas nos ayudan a fijar sin inconveniente ese muro. Vamos a ver por el otro lado también la imagen. Entonces, el agua de manera normal fluye por esta sección, pero cuando nosotros hacemos la derivación la sacamos por un costado. Vamos a ver esa obra en la otra imagen. De este otro lado, fíjense, es la misma obra de toma, pero vista desde el otro lado, y acá en la roca se ha logrado hacer la pared, digamos, este muro de retención,
para que el agua pueda ser derivada por este lugar. Como les decía, de manera previa, esta obra civil no existía, por supuesto, entonces el cauce natural se llevaba toda esta sección. Entonces lo que se hace es, al cerrar con este pequeño muro, se tienen estas compuertas. Acá la compuerta, la del lado derecho, está parcialmente abierta, cosa que el agua está fluyendo por el canal, pero de manera parcial. El resto del agua se está yendo por el cauce natural, por esta otra compuerta, porque está rebalsando incluso. Entonces, si nosotros queremos que el agua vaya mayor cantidad hacia el canal, obviamente se abre esta compuerta y se deja de que ingrese más cantidad de caudal. Pero eso en función también de la cantidad de energía que vaya a ser demandada en la turbina, porque si no, no tiene sentido sacar mucho caudal de agua por el canal, porque de todas maneras va a sacarse el caudal principal, lo cual provoca daños ambientales también. Bien, acá vemos una obra de toma que les explicaba que la idea es sacar por el costado, o sea, por la parte lateral, el caudal de agua necesario. Y esa misma obra, pero vista ahora de manera del otro lado, donde tenemos los muros de encauzamiento, acá se nota una compuerta que permite, en este caso, hacer la derivación hacia el costado. Pero esta compuerta lo que está haciendo es, el momento en que se quiere que ingrese el agua hacia este canal, esta compuerta tiene que estar cerrada. Si es que no queremos que ingrese el agua al canal, no tiene acá una compuerta, sino solamente se levanta esta compuerta y se hace que todo el cauce natural del río sea aprovechado para que el agua fluya por este cauce y no venga hacia esta parte lateral. Al no tener un impedimento, entonces el agua va a seguir su curso natural y no el que le hemos creado con el canal de derivación lateral. Acá se puede observar lo mismo. Se nota un desnivel, en este caso una pequeña caída, pero la función es sacar el agua por un costado, exactamente lo mismo. Bien, acá está la imagen que les decía, donde se va almacenando esa cierta cantidad de agua, y la idea es llevar acá, ahí está la compuerta, y fíjense este canal sí ya tiene una sección mayor, dependiendo de la cantidad de caudal que uno vaya a requerir. Bien, voy a mostrarles unas dos imágenes que muestran los errores que a veces suceden en este tipo de obras. Acá, por ejemplo, esta obra de toma, está mal ubicada y la idea es que no se debe hacer en esta parte después de la salida sinuosa del río. Hay que tratar de buscar un lugar más recto. Acá el error que se ha cometido es estar muy próximo hacia esta curva, lo cual hace que haya un arrastre de sedimentos bastante grande. Entonces, eso es lo que ha empezado a suceder por acá, y estos sedimentos, aquí aparece en la fotografía una cantidad de cascajo bastante grande, que lo que ha hecho es empezar a derivar el agua, no solamente en el cauce natural, sino llevarla hacia otro lado, y por tanto no ha seguido el agua el muro de encauzamiento. Ese muro entonces no ha servido de nada acá, y obviamente el agua ha buscado su cauce natural y se ha ido por la parte trasera. Entonces ya no tiene esa función, y se ha empezado a colmatar esta obra de toma, y por tanto aparece una rotura en el suelo, se rompe este muro, y obviamente ya no sirve la obra de toma para ese fin. Esta obra de toma, si habría que sacar todo este material, no tendría mucho sentido. Lo ideal sería continuar acá y hacer aguas abajo una obra de toma ya en mejores condiciones. Pero es un error que normalmente no tiene que suceder, por eso que hay que tomar las previsiones de no hacer justamente en los meandros de las curvas, ¿no? Acá vemos esa misma imagen, pero sin agua, ya mostrando, fíjense, mostrando acá el tema del problema que está empezando a surgir. Acá hay una acumulación de material, y este material, si no se remueve, sucede exactamente lo que hemos visto en la anterior fotografía. O sea, esta fotografía acá, fíjense, voy a proceder a la anterior, es esta. Entonces acá el agua ya cuando empieza a fluir, no va a irse por donde nosotros habíamos previsto, sino al haberse la rotura, al haber la acumulación de material, se va a ir por la parte trasera y ya no nos sirve el agua porque ya no va a entrar hacia el canal y obviamente la tubería, ¿no es cierto? Entonces acá ya se nota que hay ese inconveniente en esta obra de toma. Por tanto, si no se hace la limpieza, indudablemente la obra de toma después no sirve. ¿Se puede hacer la limpieza? Por supuesto.
En este caso se hace con tractor en época de estiaje, pero ese error uno va a tener que cargárselas de por vida, a no ser que cambie de emplazamiento de la obra de toma. Bien, con esto vamos a pasar a lo que son los canales. Y los canales, hemos visto ya la parte de la obra de toma, que sería esa obra civil que permite captar agua para sacar de manera lateral. Ahora, para llevar el agua que ha sido captada en la obra de toma hacia la casa de máquinas, lo que utilizamos son canales, ya sean abiertos o sean tuberías que sean utilizadas con la función de canal. Esta forma, digamos, de llevar el agua es para lo siguiente. Mientras el cauce natural del río está yendo de manera normal, acá vamos a tratar de encontrar una pendiente que nos permita lograr una cierta altura. Esa es la función de llevar el agua de manera lateral y ganar altura a medida de que vamos avanzando en la progresiva. Bien, acá podemos observar algunas formas típicas de canales y vamos a ver después hasta detalles constructivos. En esta diapositiva podemos observar a qué nos referimos con las pendientes o desnivel del canal. Acá podemos ver un punto, supongamos que esta es la obra de toma, y acá estamos empezando el canal. A partir de acá, de este punto, vamos a tomar en cuenta un cierto desnivel del canal. Acá podemos ver de una manera muy pronunciada, solamente se ha hecho esto para fines didácticos, esta pendiente del canal, es decir, y no lo hacemos de manera recta, ¿no es cierto?, sino va haciéndose a través del contorno del cerro para que el agua vaya yendo por el canal y ganemos altura. Pero, en definitiva, si nosotros tomamos como referencia una altura vertical, acá, si este era el punto de inicio del punto de la obra de toma, hasta llegar a la cámara de carga tenemos una cierta altura o desnivel que hemos logrado perder. En este caso, este desnivel, que sería el punto de la escorrentía de la parte de la obra de toma, que está acá, ¿de acuerdo? En esta parte, donde está empezando el canal, va a haber el borde libre del líquido, nuestro nivel de referencia. Muy bien. Cuando nosotros llevamos a través del canal el agua, vamos a llegar a lo que es la cámara de carga. Entonces, en el punto ya de la cámara de carga, el borde libre del agua, usamos como otro punto de referencia. Entonces, entre este punto del nivel de la cámara de carga y el nivel de la obra de toma, que empezando el canal, este desnivel, esta altura, es la que perdemos por conducción en el caso del agua por el canal. Obviamente tiene que haber ese desnivel, si no el agua no va a fluir. Ahora, la diferencia que hay entre las pendientes, ahora, si nosotros tomamos en cuenta este ángulo, sería la pendiente de este canal. Las pendientes normalmente que se utilizan en los sistemas de riego están en el orden del 2, del 3%. Quiere decir, 2 a 3 metros, inclusive a veces un poco más, 2 a 3 metros de altura, estoy perdiendo en 100 metros. Quiere decir que si yo pongo de punto de referencia el lugar donde estoy y tengo 100 metros de canal, más allá abajo tendría que estar con 2 o 3 metros por debajo de este mi nivel de referencia para que yo pueda tener una buena caída que permita que el agua fluya sin inconvenientes. Pero esa pendiente que estoy hablando acá, del 2 o el 3% que es utilizada para riegos, no sirve para el caso de las centrales hidroeléctricas. Para las centrales hidroeléctricas, esta pendiente que nosotros utilizamos es del orden del 1 por 1000, o sea, 1 metro cada 1000 metros. Eso me dice que son 10 centímetros cada 100 metros. En el caso de los canales de riego, lo que yo perdía entonces acá en 100 metros era 2 a 3 metros. En cambio, para una obra civil, en 100 metros de longitud, lo que yo tengo que perder solamente son 10 centímetros. Eso quiere decir que la nivelación, la topografía, tiene que estar tan bien hecha que no pueda haber error, porque si no logro tener esa pendiente, el agua se va a estancar o va a tratar de fluir en otros sentidos, en sentido contrario. Esa pendiente es mínima. Esas pendientes se utilizan para poder tener, obviamente, una menor pérdida de desnivel, lo cual garantice que tengamos una altura de aprovechamiento más grande. Esa es la función, entonces, de las pendientes de los canales. Repito,
Para el caso de centrales hidroeléctricas, 1 por 1000 de pendiente, eso quiere decir 0,1%, o a veces, inclusive, si son más finos, 0,5 por 1000, es decir, 50 centímetros en 1 kilómetro bajaría el nivel. Eso implica también que para llevar una cierta cantidad de agua, al tratarse de una pendiente muy baja, la obra del canal va a ser mucho más grande, es decir, una sección transversal mayor. Eso quiere decir que voy a tener canales con mayor sección. Esta sección que vemos acá, por ejemplo, que sería el producto de W por H, en este caso, en esta sección. Ahora, esta sección, si nosotros tenemos una pendiente muy alta, o sea, para riego, esta sección va a ser pequeña. Pero si la pendiente es para una central hidroeléctrica, esta sección va a ser más grande para pasar la misma cantidad de caudal. Bien, veamos entonces cómo son estos canales. Acá, fíjense, está viéndose una obra que son canales contorneando el cerro. Y se tiene que ir, obviamente, por todas las partes que permitan llevar ese canal. Y estas normalmente tienen longitudes de 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros. Y los canales son, obviamente, bastante largos, a no ser que se traten de obras como habíamos visto una imagen cuando tenemos una obra en roca con una posible cascada. La obra de captación es pequeña y también el canal es corto. Y en este caso son canales largos. Acá podemos observar cómo se necesita un terraplén para que el agua vaya por un canal. Este canal no es revestido. Acá obviamente las infiltraciones que tiene el terreno, y obviamente si ven ustedes es como una superficie no muy buena, el agua se va a perder. Lo que captemos se va a ir perdiendo en el transcurso del recorrido, no solamente por la evaporación, por efectos del calor, sino también porque se va infiltrando. Entonces, lo mejor es tener un canal revestido, pero es obviamente más caro. Pero esto para una obra civil que implique costos bajos, ya puede ser una buena solución inicialmente. Podemos observar cómo se va haciendo la construcción de un canal en la parte de una curva con trabajos de mampostería y con fierro, hormigón armado, ¿no? Normalmente haciéndolo encofrados, en curva, qué sé yo. La siguiente fotografía va a mostrar un poco el detalle del encofrado. Acá está el encofrado de cómo se va haciendo en las curvas. Acá obviamente hay que garantizar de que la solidez de este puente canal sea fundamental para que no hayan deslizamientos o se destruyan. Acá ya está la obra terminada, cosa que nos permita continuar con el flujo de agua, obviamente con una pendiente baja, ¿no? Esa es la idea. Acá podemos observar otro puente canal en curva y que permita entonces pasar el agua de un lugar a otro por una quebrada. Este es un método que se utiliza mucho en obras civiles. Acá en Bolivia han empezado a utilizar también algunos constructores. Se llama el método de la cercha. Se está construyendo un canal con estas cerchas. Esta cercha sería la forma de la sección del canal, que son básicamente estructuras de madera pequeñas, o algunos casos para que no se doblen, se hacen de perfiles en C, o pueden ser tubos también metálicos que sirvan de plantilla. Básicamente se va haciendo la excavación con un cierto talud. El talud nos referimos al ángulo que tiene, ¿no?, natural de caída de este cerro, y se va poniendo cada cierta distancia. Esas distancias dependen si se trata de longitudes rectas o si son más bien curvas. Va a depender 5 metros, 10 o 15 metros de distancia entre cercha y cercha. La idea es que estas cerchas se tengan que alinear, se utiliza un cordel para alinearlas, y no utilizamos encofrado, es decir, no utilizamos maderas para poner en la parte lateral. Si es que esta ya sería la sección, por tanto la cercha sería la sección que debe estar terminada. Entonces se empieza a proyectar hormigón en la base y en las partes laterales, teniendo como referencia esta cercha. Quiere decir que tenemos que rellenar con material estos costados y la base entre cercha y cercha. Así se va avanzando y por tanto esta cercha nos está dando la inclinación, la forma del canal que va a ser en definitiva. Vamos a ver eso en la siguiente imagen.
Acá, por ejemplo, tenemos la cercha, que son de madera, que se ha hecho la excavación en el terreno y al cual se le va a meter hormigón. En este caso, hormigón, obviamente, de piedra pequeña, grava con arena y cemento. Bien, la cercha, entonces, que está puesta acá, sirve de referencia y esta otra también, y se alinean los centros. El centro de esta cercha que está agarrando esta persona, con esta de acá, se utiliza una línea y a partir de ahí se va midiendo a los costados, cosa que después los albañiles lo único que tienen que hacer es echar hormigón a los costados y hacer de que el espesor mismo de la cercha sea el punto donde vaya a rematar. Cosa que después tengamos el trabajo con las juntas de dilatación correspondientes y todas estén proyectadas de una misma forma. Eso vemos acá. Miren, en esta parte, como se ha estado haciendo el trabajo, se ha hecho la proyección, se llama proyección de hormigón hacia las paredes laterales y a la parte inferior, y prácticamente se ha rellenado todo el espacio que había entre cercha y cercha, y por tanto no se han necesitado obras mayores de encofrado ni nada por el estilo, solamente utilizando las cerchas. Obviamente tienen que ser personas que tengan cierta experiencia, normalmente el ingeniero el que dirige la obra tiene que tener experiencia en el manejo de esto, haber aprendido inicialmente esto en algún lugar, en una obra determinada. Para ese fin es que justamente el CDCAP, este Centro de Demostrativo y Capacitación que está en el Perú, hace esos cursos, ¿no? Y este material también es tratado de eso, donde nuestros colegas de ingeniería civil explican todo lo que en este momento les estoy explicando. Y además hacen la demostración, construyen ahí canales y hacen otro tipo de trabajos que hacen como parte de los cursos. Bien, acá hay ya parte terminada del canal. En algunos casos pueden tratarse de obras que van a ser, por ejemplo, en este caso, tapadas. Cuando tenemos taludes como este estilo, zonas como ustedes conocerán tal vez arriba del Chapare, lugares con muchos deslizamientos, indudablemente el problema que va a haber acá es que va a empezar a deslizarse y todo ese material se entraría al canal. Podemos ver que si no va a haber vegetación que puede sostener a esta ladera, se va a venir por encima. Por tanto, la decisión que se toma en ese caso es tapar este canal. Y este canal en esta parte está haciendo el encofrado para terminar de tapar y por tanto por encima puede pasar el material como una especie de túnel, va a quedar abajo y no va a haber inconveniente alguno. También hay que pensar en otras formas, por ejemplo acá son medios tusiles que están soldados entre sí para cruzar de un lado a otro con canal. Este sigue siendo un canal, solamente que en este caso está utilizando este puente canal con acero, digamos, como parte del sistema de conducción, planchas o cualquier otro material, o también tusiles que se van uniendo soldando. Acá los apoyos, ya fíjense, tienen que tener obviamente la forma de contención de la superficie que va a estar destinada para el canal. Entonces, el puente canal puede ser de esta manera, inclusive podría ser con tubería llena, como en este caso. Por ejemplo, tenemos un sistema de captación y acá tendríamos la forma de pasar de un lado a otro con esta obra civil, pero sigue siendo un canal, en este caso puente canal. Hay unas obras importantes cuando se trata de ciertos recursos que están saliendo de vertientes o de las laderas de los cerros para que no erosionen el canal, porque el canal principal es este, para que no erosionen las aguas que vayan a surgir de algún lugar, tienen que pasar siempre por encima del canal, nunca por debajo. Entonces se hacen estas obras, sería una especie de puente canal, pero no tanto con la función de que las personas pasen. De hecho, hay otros lugares donde también se utiliza para eso. Este pequeño puente se ha hecho con la finalidad de que las aguas que están viniendo por acá no ingresen al canal y más bien se vayan por encima. Bueno, parecería medio ilógico. Si nosotros estamos tratando de captar agua, ¿por qué no agarramos estas aguas y las metemos? El problema es que esa cantidad de agua, por un lado, puede ser excedentaria, demasiado grande, o la otra posibilidad, que es la más posible, digamos la más concreta, es que esta agua va a empezar a horadar y va a entrarse por debajo del canal y va a tratar de buscar un cierto camino, y eso va a deteriorar y va a deshacer al canal.
Acá no se nota que es un caudal muy grande, pero si es mayor, como este material de las laderas es muy deleznable, se va a hacer un hueco y se va a destruir el canal. Entonces no se debe permitir ese tipo de inconvenientes, por tanto hay que hacer este tipo de obras por encima del canal. Bien, acá se puede ver como también en lugares muy complicados, en vez de hacer un canal, pues metámosle tubería. Esas tuberías son normalmente las que se utilizan de alcantarillado. Y esas tuberías pueden ser plásticas, de polivinilcloruro, o sea, PVC, polipropileno, cualquier otro material, pero que tengan la característica de llevar agua como si fuese una tubería de alcantarillado. Normalmente no se debe llevar con tubería de presión, está prácticamente con un tirante a la mitad o un poco menos, ¿no? Como el caso típico de un sistema de alcantarillado. Es lo mismo que un sistema de alcantarillado, solamente que ahora estamos utilizando para llevar aguas limpias. Acá hacer un canal es muy complicado y además se estaría cayendo permanentemente. Y hay algunos lugares donde en los cerros habrá que anclar. No hay ni siquiera posibilidad de poner una base o tener o excavar una base. Y en algunos casos me ha tocado ver obras civiles que los colegas civiles han agarrado y estas tuberías directamente con sunchos, o sea, con perfiles metálicos, han tenido que anclar a las paredes. Entonces hay tuberías de conducción, o sea, como canal, que están siendo prácticamente ancladas a las paredes de los cerros, pero que están permitiendo el paso del agua. Y obviamente, acá, si hay algún inconveniente, un taponamiento, cada cierto tramo, hay que pensar en poner cajas de registro, cosa que se pueda hacer la limpieza si es que ha entrado algo o si hay un taponamiento y no sabemos dónde se ha producido, pues hay que ir levantando las cajas, las tapas de las cajas de registro e ir introduciendo varillas, que sí, para ir viendo dónde hay taponamientos, ¿no? Entonces, si no tuviésemos este tipo de elementos complementarios, estaríamos en problemas permanentes. Bien, ahora veamos la tubería de presión. Hemos visto lo que son las obras de toma y lo que serían los canales. Con eso llegamos a la cámara de carga, pero a partir de ahí tenemos que ver qué vamos a utilizar ahora como tubería de presión. Ya el agua que ha llegado hasta la cámara de carga ya no va a ser un agua que la vamos a mantener a cielo abierto. Tenemos que meterla dentro de una tubería. Entonces, la idea de la tubería de presión es transportar el agua, pero ya con presión, es decir, ya tiene que haber internamente presión dentro de la tubería. Y para eso tenemos que ver qué presión va a haber en función de la columna de agua, o sea, de la altura, el tipo de unión, las pérdidas, y además hay que ver qué grado de dificultad hay para la instalación. Normalmente acá viene el inconveniente entre los civiles y los mecánicos o electromecánicos, donde los civiles tratan de buscar una forma mucho más simple para su trabajo, pero los que tienen que hacer el montaje de la tubería somos nosotros. Entonces ahí tenemos algunos inconvenientes. Vamos a ver por qué. El tema de los materiales, hay aceros comerciales, polivinilcloruro, o sea, PVC, polietileno, asbesto, cemento, que se usa para secciones bastante grandes, pero no, o sea, lo que nosotros llamamos fibrocemento, ¿no? Pero normalmente no se usa mucho en el caso de tuberías de presión por acá, sino para caídas pequeñas, ¿no? No altas presiones. Y también el hierro dúctil centrifugado, etc. Vamos a ver cómo es la característica de esto. En la parte superior, donde va a empezar la tubería de presión, tenemos lo que se llama la cámara de carga. Esta cámara de carga es la que recibe el agua que ha llegado desde la obra de toma por el canal hasta este punto. El nivel de agua, entonces, va a estar en un cierto punto acá, por ejemplo, como referencia, y desde este punto es que el agua va a empezar a descender hacia la casa de máquinas. El agua va a pasar primero por una rejilla. Acá hay una rejilla para evitar de que ingresen piedras, no solamente porque hayan caído de manera natural, sino personas que podrían tratar de causar daño, podrían echarle piedras y que ingresen obviamente hacia la tubería de presión. Pese a que estas rejillas entonces ya son una buena protección, puede ser que todavía piedras pequeñas caigan, pero para evitar que esas piedras pequeñas sigan entrando a la tubería, lo que normalmente se hace es una base. Fíjense, acá tenemos una entalladura, cosa que el ingreso como tal del agua hacia la tubería de presión sea por encima todavía de un cierto nivel. O sea que todavía tenemos un margen de reserva en este punto para que las piedras pequeñas se acumulen
y levantando, haciendo mantenimiento, levantando esta compuerta donde tiene la rejilla, pues una persona podría sacar las piedras manualmente antes de que entren a esta tubería de presión. Bien, y acá también podemos observar en esta obra civil lo que sería la chimenea de equilibrio o venteo. Eso es para evitar de que hayan colapsos en la tubería, ¿no? En caso del golpe de ariete, fundamentalmente necesitamos de que haya una oscilación del agua y esto sirve para ese efecto de chimenea de equilibrio. Bien, por tanto, en esta obra civil, que sería la parte donde inicia la tubería de presión, es donde empezamos a anclar la primera parte de la tubería de presión. Y acá en la tubería de presión vemos lo siguiente. Tenemos uniones, obviamente, en las tuberías de presión. No es que vienen en una sola pieza. Dependiendo del tipo de material o el tipo de tecnología también, vamos a tener uniones soldadas, uniones pegadas, brida campana, etc. Y tenemos también dos tipos de obras civiles importantes acá. Serían los anclajes y los apoyos. En el caso de los anclajes se ponen en los lugares donde va a haber cambio de dirección. Es decir, en este caso, por ejemplo, la dirección de la tubería, si tomamos como línea recta, debería venir por acá. Y resulta que esa dirección ya no es la que va a seguir la tubería, sino va a venir hacia este lado. Entonces, se hace una obra civil para evitar de que esta tubería tienda a salirse. Hay algunas obras civiles de este tipo de anclajes que sirven para sostener la tubería hacia adentro, hacia la pared, o sea, para evitar que se vayan hacia arriba. O inclusive si hay fuerzas que traten de meterla hacia el cerro, estos anclajes servirán para retenerla para que no vaya a perforar hacia el cerro. Es decir, sería anclaje hacia adentro o anclaje hacia afuera. Bien, voy repasando. Para la tubería de presión tenemos entonces la tubería como tal, tenemos la obra de la cámara de carga con su rejilla para limpiar, tenemos los apoyos y los anclajes y las uniones de la tubería. Y obviamente tenemos válvulas de purga, que en algún caso vamos a necesitar. Bien, en base a ese esquema vamos a ver las siguientes fotografías. Acá vemos, por ejemplo, en la primera fotografía del lado izquierdo, una tubería de acero. ¿Ya? Acá podemos observar en la parte superior estaría la cámara de carga, y acá donde hay un cambio de dirección, lo que tenemos es un anclaje. Entonces, donde hay cambio de dirección, es anclaje. Acá tenemos muy claramente un anclaje, que es un cambio de dirección bastante pronunciado, y obviamente es una masa de hormigón armado que evita de que la tubería se tenga que mover. No es nada más que eso, es una masa enorme de hormigón armado que tiene una masa determinada, un peso que sujeta la tubería hacia el cerro. Y luego, obviamente, viene la tubería de presión en ese sentido. Acá tenemos otra tubería de presión, también tenemos en la parte superior la cámara de carga, acá tenemos, en este caso, en este tramo recto, tenemos apoyos, ¿ya? Estos son apoyos, apoyos, apoyos. Acá tenemos una masa más grande, en esta de acá, y este sí es un anclaje. Y luego, después de este anclaje, tenemos todavía 3 apoyos antes de llegar a la casa de máquinas. Bien, entonces, diferencia, el apoyo solamente sirve para sostener a la tubería. En cambio, el anclaje sirve para sujetar a la tubería y que no se mueva a ningún lado. En el caso de las tuberías de polivinilcloruro, de PVC, también se tienen, en algún caso, material campana espiga o se van pegando, pero la idea es que estas tuberías ya no vayan, como en el caso de las tuberías de acero, expuestas. Estas tuberías tienen recomendablemente que ser enterradas. Si no pueden ser enterradas, por lo menos tienen que ser recubiertas con pinturas o con algún otro material que evite que la radiación solar las deteriore. En este caso, la opción que se tomó es enterrarla. Entonces acá la tubería de presión está enterrada y obviamente no tendría inconvenientes con la radiación solar. Obviamente hay que cuidar de que no hayan problemas con el caso de piedras o algo que perforen esta tubería, porque si no sería fatal. Se tiene que echar una capa de arena fina encima y después recién material de relleno. Y vamos a ver acá, ya llegando a la casa de máquinas, cómo se tiene que fijar la tubería de presión. En este caso es una tubería de presión de plástico, o sea, polivinilcloruro de PVC, y que en esta parte de la curva, obviamente, necesitamos, hemos dicho, cambio de dirección. Acá hay un cambio de dirección. Lo que tiene que ver acá, lo que tiene que haber, en realidad, es un anclaje. Porque si no, la tubería tendería a salir y esto prácticamente se deshace, si es que no hay un anclaje. Acá tiene que haber, entonces,
un anclaje y esta sería la parte de la casa de máquinas. Bien, ¿cómo se hace la instalación de una tubería de presión? La tubería de presión siempre se instala de acá, de la parte inferior, hacia arriba, no al revés. Cosa que a medida que la tubería se va insertando, el peso mismo de la tubería va entrando, va sujetando hacia la parte inferior. Nunca de abajo hacia arriba, sino perdón, más bien, nunca de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba. Bien, en este caso, la parte que vemos acá, esta curva, por supuesto que después va a tener una obra que hemos llamado anclaje, ¿no es cierto? Pero por el momento está así en esta fotografía para que después se haga esa obra civil. Bien, acá si nosotros vamos observando, entonces la parte de los tramos de la conexión se van haciendo en la tubería empalmando una tras otra. Y fíjense que el trabajo no es nada fácil. Indudablemente es trabajar en condiciones bastante difíciles y en función también del tipo de ladera, ¿no? Si nos tocan laderas bastante pronunciadas o materiales que son deleznables, el riesgo es que caigan piedras cuando están trabajando arriba y cosas de ese estilo. Obviamente la seguridad acá es fundamental para ese trabajo. Acá podemos observar ya cómo se va ensamblando la tubería de presión y esta es la entrada a la casa de máquinas. Esta es una otra vista de la misma fotografía que hemos visto hace un momento, pero tomada de frente donde va a ser la parte de la tubería. Y acá, si nosotros observamos, está abierta una zanja que después de tener que hacer las pruebas hidráulicas, ya empezando a hacer la parte de la operación, tienen que ser obviamente cubiertas estas partes de las tuberías. Vamos a ver en esa parte del cambio de dirección. ¿Se acuerdan? En la primera fotografía de las tuberías de presión hemos visto que está bajando el agua por acá, va a bajar el agua más bien por acá y hay un cambio de dirección. Entonces acá tiene que haber sí o sí un anclaje. Entonces, lo que se hace es, se agarra esta parte del codo que va a ingresar y se le pone una piedra o algún otro material para que se mantenga sujeto hacia la parte inferior. Y en esta parte, en este hueco, es donde se va a realizar el vaciado de ese hormigón. ¿Ya? Entonces, el concreto, cuando vaya a ser vaciado, lo que obviamente va a pasar es, como este material, el plástico va a tratar de flotar, tendería a ser levantado. Entonces, para que no se levante, se le pone una masa, en este caso, a la tubería, para que esto quede anclado. Y obviamente esta piedra va a quedar definitivamente dentro del hormigón, por supuesto. Pero todo lo que se va a vaciar alrededor, y en algún caso, dependiendo del tipo de anclaje, esto viene en hormigón armado. En este caso va a ser un material, un vaciado de hormigón ciclópeo, suficiente para manejar este diámetro que no es muy grande. En el caso de tuberías de mayor sección y de mayor peso, por supuesto, todo esto va a ser en rejillas con hormigón armado, obviamente con los diámetros correspondientes al cálculo de la estructura que se realiza para estos fines. Bien, y hay diferentes tipos de uniones, como dijimos en las tuberías, pueden ser con bridas, pueden ser espiga campana, pueden ser uniones mecánicas, pueden ser soldadas también, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del tipo de decisión que se toma en la parte de ingeniería de proyecto. Acá podemos ver, por ejemplo, tuberías con bridas. En este caso, estos son apoyos nada más, no son anclajes porque no hay cambio de dirección. Acá solamente están resistiendo el peso de la tubería. Estos serían los apoyos. Acá, en cambio, tenemos un anclaje que ha fallado. En este caso, ha habido un problema. La misma tubería de presión se ha encargado de romper este anclaje. Este es un anclaje bastante grande, pero había una rajadura porque esta no ha tenido juntas de dilatación. Un error terrible en la tubería de presión, que tiene que haber juntas de dilatación que permitan absorber esos esfuerzos y no causen daños en estas obras civiles, como por ejemplo, en este caso, el empotramiento de la cámara de carga. Bien, hay algunos otros accesorios en las tuberías de presión, como estas juntas de expansión que son muy importantes, las válvulas, por supuesto, las curvas, las reducciones en algún caso, o yes, bifurcaciones, etc. Bien, para el caso de dimensionamiento de tuberías de presión, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la mecánica de fluidos que estudiamos. Calculamos nosotros las pérdidas por Darcy-Weisbach o por cualquier otro método que usamos, un método computacional, utilizando PyFlow Expert, lo que quieran.
Calculamos entonces las pérdidas que vamos a tener y la idea es que no pasen por ninguna razón más del 10%. Mejor si son menos las pérdidas, del orden del 5 o 6%. Si tenemos esa cantidad de pérdidas de 5 o 6%, podemos estar más tranquilos. Pero eso que va a implicar diámetros mayores también. Y entonces tenemos que entrar a una solución de compromiso entre el diámetro técnico, desde el punto de vista de pérdidas, y el económico. Si nosotros tratamos de hacer una tubería con menos pérdidas, nos va a salir un diámetro mucho mayor, pero lo cual puede salir también demasiado costoso. Entonces hay un método que permite determinar el cálculo del diámetro técnico económico, ¿no? Además, aparte de ese tipo de características, como es las pérdidas, tenemos que tomar en cuenta el posible golpe de ariete y obviamente tenemos que determinar las longitudes para hacer el cálculo total de las pérdidas. Y lo fundamental, la altura de caída o desnivel, de dónde a dónde va a aparecer la diferencia de alturas que estamos logrando y qué longitud entonces va a implicar esa diferencia de alturas. Eso vamos a ver en esta siguiente figura. Bien, acá por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta que esta sería la cámara de carga, y este es el punto donde ya está ubicada la turbina, que sería prácticamente nuestro objetivo de estudio, la tubería de presión va a unir la cámara de carga con la tubería, perdón, con la turbina. Entonces, en esta parte, que nosotros tenemos este nivel de referencia, nosotros tendríamos lo que se llama la altura bruta o altura, digamos, total que tendríamos de desnivel entre un punto y otro. Pero resulta que por las pérdidas que vamos a tener por fricción, acá, por cambio de dirección, por las pérdidas, o sea, primarias y secundarias, vamos a disponer de una altura menor. Entonces, la diferencia que hay entre la altura bruta o topográfica, el desnivel, menos las pérdidas, es lo que nosotros conocemos como altura neta. En síntesis, la altura neta, que es lo que nosotros necesitamos determinar, va a ser la diferencia entre la altura bruta o altura topográfica, digamos, menos las pérdidas que tengamos en toda la tubería, sean pérdidas primarias más secundarias, ¿no es cierto? Las dos formas de pérdidas que las tenemos que siempre sumar y tomar en cuenta. En el caso de los apoyos y anclajes, lo que les mencionaba, acá se ve en mejor detalle, cuando hay entonces un cambio de dirección, tiene que haber un anclaje. Acá tengo otro cambio de dirección, otro anclaje. Estos otros puntos son normalmente los puntos de apoyo. Estos apoyos van a servir para sujetar a la tubería para que no haya movimientos, digamos, hacia los costados, laterales, pero no realizan ningún trabajo estructural, solamente sostienen para que no vaya a deflectarse la tubería. Pero donde sí estructuralmente va a haber esfuerzos son en los cambios de dirección, que serían los puntos de anclaje, ¿ya? Entre anclaje y anclaje tiene que haber una junta de dilatación, porque van a haber problemas, obviamente, de las dilataciones que, si no las tomamos en cuenta, va a suceder, como hemos visto en esa fotografía, el caso de las rajaduras o deterioros. Para el caso de los anclajes, se tienen que ubicar en cambios de dirección y cada 50 metros de tramos rectos. O sea, si nosotros tenemos longitudes rectas, no hay cambio de dirección, solamente optaríamos por apoyos, está bien, pero cada 50 metros conviene poner un anclaje para evitar que haya movimientos en cualquier sentido. Eso nos permitirá tener entonces la tubería de presión bien fijada, ¿ya? Y existen dos tipos de anclajes, hacia afuera y hacia adentro. Lo que les decía, aquellos que van a tener que estar con esfuerzo sosteniendo a la tubería para que no salga hacia arriba, y en algún caso, por ejemplo, si la curva es hacia adentro, para que la tubería no se trate de meter hacia el cerro, ¿no? Entonces son los anclajes hacia adentro y hacia afuera. Acá podemos ver cómo se va haciendo, por ejemplo, en este caso de tubería de PVC, se va a hacer un dado de anclaje, se hace un pequeño encofrado y acá se hace el vaciado. Por tanto, acá en este punto tendríamos ya una masa
que resista, porque el cambio de dirección, el fluido al moverse en esta curva va a provocar una fuerza, por supuesto, va a tratar de sacar a la tubería de su lugar. Entonces, para evitar de que suceda, la fuerza tiene que ser equilibrada con toda esta masa de hormigón en este caso. A esto le llamamos entonces el anclaje. Acá tendríamos, en este caso, este es un punto nomás de apoyo, y en este otro es un anclaje como tal, es una masa, fíjense, son masas que están resistiendo a la tubería para que no se muevan en ningún sentido. En el caso de los apoyos, prácticamente solamente permitirá, digamos, que no se vaya hacia el fondo, pero de manera lateral, con hacer estos arreglos, de alguna manera coadyuvamos, pero no es la función principal del apoyo. El anclaje sí, no tiene que permitir movimiento en ningún sentido. Bien, y finalmente, la casa de máquinas, que es la última obra civil que nosotros tenemos que ver, más algunas cosas adicionales que tiene la casa de máquinas. La idea es que esté el equipo electromecánico protegido a una cierta altura del nivel de aguas donde vamos a desfogar después las aguas turbinadas, y que de ninguna manera una riada vaya a entrarse a la casa de máquinas y la destruya, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar el equipo electromecánico, en la casa de máquinas. Es el punto fundamental para el caso nuestro también, ¿no? Entonces hay que ver dónde se hace la ubicación de la casa de máquinas. Acá vemos algunas imágenes de las casas de máquinas típicas, en este caso para mini centrales hidroeléctricas pequeñitas, que no son nada más que ambientes, obviamente, con techo, cerrados para evitar de que entre la gente que pueda causar daño, pero son obras civiles muy pequeñas que no requieren mayor característica de diseño. Lo que sí tiene que haber es una base de hormigón armado, losas, que permitan que la máquina como tal esté bien asentada. No tiene que haber, obviamente, ningún movimiento que haga que la turbina pueda estar vibrando o finalmente vaya a deteriorarse o romperse la base. Normalmente para anclar la tubería necesitamos unas bases de hormigón, normalmente hormigón armado, que va a estar dentro de la casa de máquinas, es decir, el piso de esa casa de máquinas va a estar muy bien hecho, ¿no es cierto? En cambio, las paredes laterales y el techo no va a requerir mayor diseño estructural, a no ser que sea una central grande, por supuesto, pero lo que sí necesitamos es la base, ¿no? La parte de la plataforma donde va a ir el equipo electromecánico y posiblemente el transformador en caso de que sea una centralita muy pequeña. Acá finalmente tendríamos el canal de descarga, donde ya el líquido que ha salido, es decir, el agua turbinada, se tiene que ir hacia la quebrada o río aguas abajo, donde ya se empalme con las aguas que todavía residualmente pasaban por el arroyo. Entonces, esa es la primera, de mandársela al mismo cauce, o en algunos casos mandar a otro cauce, pero que siga de todas maneras de forma natural el curso del agua. El canal de descarga, como ustedes podrán observar acá, puede tener una cierta pendiente. En este caso todavía tenemos una altura bastante grande, que podía haber sido aprovechada dependiendo de las condiciones, pero si por alguna razón de seguridad se decidió hacer una altura mayor, pues esa razón se tendrá que respetar. Pero el agua ya turbinada se tiene que ir hacia el cauce natural. Vamos a ver otra imagen. Por ejemplo, acá, en la parte ya de la salida de la casa de máquinas, podemos observar que se está logrando hacer que el agua ya turbinada, el agua turbinada, se vaya al cauce natural del río. Cuando tenemos este tipo de saltos, lo que se llama un salto hidráulico, en este caso, lo que hay que hacer es un colchón de amortiguamiento. Quiere decir que hay que hacer en la base inferior una especie de como una camarita pequeña, digamos, donde tenga una pared que permita almacenar agua, o sea, que la energía del agua no vaya a chocar contra la solera del canal. La solera es la base, ¿no es cierto? O sea, que el agua no vaya a deteriorar, la erosionaría, la perforaría a la solera, o sea, a la base del canal. Entonces, para que no suceda eso en las rápidas o en este tipo de salto hidráulico, lo que tenemos que hacer es hacer que esto caiga sobre un colchón de agua. Entonces, de esa manera no se daña, no se erosiona el canal. Acá podemos observar, entonces, cómo en el agua que está viniendo a un cierto nivel está cayendo a este otro lado, pero acá hay una especie de hendidura que va a tener una cierta cantidad de agua que al caer el agua acá no cae con toda la energía hacia la obra civil, sino sobre la misma cantidad de agua
previamente almacenado, o sea, hay un colchón de amortiguamiento hidráulico. Bien. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en lo que serían las obras civiles. Espero que de alguna manera ilustrativa haya podido brindarles esta información que les permita más o menos entender de qué se tratan estos proyectos de centrales hidroeléctricas, y a partir de acá obviamente ya no vamos a ver toda esta parte de obras civiles, sino nos concentramos específicamente en nuestro tema de estudio, que son las turbinas hidráulicas en particular. Bien, si tienen alguna consulta, por favor, háganmela. Ingeniero,